Estoy enseñando esta materia desde el año 2019, junto con el ingeniero Francisco Velázquez, y ahora está con nosotros el ingeniero Hugo Miño, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando, o sea, hoy es la primera clase, lo ideal hubiera sido quizás que la primera clase del jefe de cátedra, que es el ingeniero Francisco Velázquez. Yo estoy como auxiliar, ¿verdad? Y yo le voy a estar ayudando a él en la parte de desarrollo de ejercicios. El ingeniero Francisco se va a encargar del desarrollo de la teoría de esta materia, y creo que yo y el ingeniero Hugo Miño vamos a estar desarrollando la parte práctica, ¿verdad? La resolución exclusivamente de ejercicios. Anteriormente estábamos juntos, o sea, se daban las clases de manera virtual el año pasado, en un mismo horario. En una primera parte él daba la teoría, después nosotros complementábamos con la parte práctica, pero ahora vamos a estar separados, ¿verdad? Él va a dar clases por ahora virtualmente los viernes en la mañana. El tema del horario es algo que se va a ir ajustando todavía, ¿verdad? Pero de antemano quería decirles que yo soy de Encarnación, pero estoy viviendo en Ciudad del Este ya van a ser un poco más de 2 años ahora. Entonces, este semestre yo voy a estar todavía con la virtualidad, por lo que las clases prácticas que vamos a estar dando virtualmente conmigo, vamos a tener que ver cómo organizarnos cuando empiece la parte presencial, para que eso no interrumpa su clase presencial. Ahora vamos a ver qué día podemos fijar y en qué horario. Por ahora, esta semana y la siguiente, que creo que son las únicas 2 semanas que van a ir de manera virtual, vamos a estar teniendo clase nosotros los jueves a partir de las 4:10. Técnicamente la clase iría hasta las 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Pero como nuestra clase depende mucho del avance de la parte práctica, de la parte teórica, perdón, vamos a ir viendo después si eso se va hasta las 6, si se puede extender un poco más, o a veces también vamos a tener una clase que va a terminar antes del tiempo establecido, ¿verdad? La clase de hoy no va a ser una clase muy larga, obviamente, ¿verdad? Porque todavía no dieron nada. Quiero dejarle más al ingeniero Francisco que le dé la introducción de la materia. Nada más yo quería, por un lado, presentarme, ¿verdad? Que me conozcan, porque es la primera vez que tengo clases con ustedes, ¿verdad? Al menos con los nuevos, ¿verdad? Yo estoy enseñando en el segundo semestre, en el tercero y en el cuarto, ¿verdad? Entonces, como ustedes vienen del primer semestre, es la primera vez que lo estamos conociendo de esta manera virtual. Entonces querían que me conozcan un poco y también hablarles un poquito de lo que es y de lo que va a ser esta materia, ¿verdad? Pero como les dije, yo soy ingeniero civil, me recibí en la UNI en el 2013, ¿verdad? Estoy enseñando esta materia desde el año 2019. Anteriormente enseñaba presencialmente en la uni, ¿verdad? Pero por cuestiones laborales me mudé en el 2020 y ya no volví, ya no creo que vuelva ahora, me voy a quedar acá por Ciudad del Este. Entonces, por ahora, aprovechando esta situación de virtualidad, estoy todavía enseñándoles un poco de lo que es esta materia. Eh, es una materia, la materia se llama Análisis Matemático 2. Yo voy a ser sincero con ustedes, ¿verdad? La materia de Análisis Matemático 2 posiblemente es una de las materias más difíciles del segundo semestre, ¿verdad? Es una materia complicada de entender al principio, pero con dedicación, con mucha práctica, les aseguro que le van a tomar el hilo y van a poder entender esta materia, más que pasar la materia, ¿verdad? Entender esta materia, porque es una materia que se aplica mucho en lo que se viene en las materias de semestres superiores, ¿verdad? La parte de mecánica de materiales, la parte también de lo que llevan los de ingeniería electromecánica. Tengo entendido también usan mucho la parte de análisis matemático. Entonces, más que pasar la materia, sería bueno que entiendan la materia, ¿verdad? Porque si pasan sin entender, a lo mejor le va a servir para pasar este semestre, ¿verdad? Pero va a ser algo que se va a ir acumulando, y después al final, cuando estén en los semestres superiores, se van a sentir muy frustrados y estancados, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros, ¿verdad?, en esta materia, es que ustedes entiendan la materia, que puedan interpretar lo que estamos tratando de enseñar en esta materia. Es, como les dije, un poco complejo. Yo creo, a mi parecer, que es la materia más difícil de este semestre, pero
que yo creo que van a poder pasar si es que le dedican el tiempo suficiente a entender y, y que no duden, ¿verdad? En preguntar si es que hay algo que no queda claro en clase. Eh, Puede que no tengamos todas las respuestas, yo puede que no tenga la respuesta en ese momento, pero trato siempre de poder plantear esos problemas o esas dificultades que ustedes tienen para aclararles por lo menos en la siguiente clase, ¿verdad? Eh, es una materia que a mí también me costó pasar, ¿verdad? Están en el segundo semestre recién y a lo mejor, como se dice, si física uno no les hizo correr, ¿verdad? De la carrera. Muchas veces análisis 2 es la materia que nos quiere hacer dudar de dónde estamos, ¿verdad? Entonces no se sientan mal si por ahí les cuesta un poco, si por ahí se aplazan, ¿verdad? En un final de análisis 2 porque es normal, ¿verdad? Eh, Sigan insistiendo, sigan estudiando y en algún momento van a pasar la materia, ¿verdad? Más temprano que tarde estoy seguro que van a pasar si es que aprovechan las clases, ¿verdad? Para poder entender todo lo que estamos dando. Es una materia un poco larga también, porque abarca desde la parte un poco sencilla, que es la parte de series, hasta la última parte, que es lo de integrales múltiples, ¿verdad? Ustedes estaban viendo lo que es las integrales en análisis 1. En análisis 2 van a haber integrales dobles e integrales triples, ¿verdad? Entonces, por ahí eso puede ser a veces muy complejo de entender o de aplicar. Sin embargo, si desde, como les digo, ¿verdad? Si desde el principio ustedes están dedicándose a la materia, yo creo que va a ser una materia que les va a ir bastante bien, ¿verdad? Entonces, más que nada, decirles eso, recomendarles eso, que estudien y que no decaigan si por ahí en una de esas le va mal en un parcial, en un segundo parcial o inclusive en un final, ¿verdad? Es normal para nuestra carrera, para la carrera que ustedes eligieron, ¿verdad? Que nosotros elegimos, que pase eso en esta materia, ¿verdad? Es una recomendación general, ¿verdad? Como les dije, vamos a ir conociéndonos y organizándonos en cuanto al horario, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Como les dije en la clase de hoy, nada más quería presentarme, que nos conozcamos, por así decirlo de una manera, y tratar de contarles un poco de qué se trata esta materia. Ahora, para eso les voy a compartir, o les voy a mostrar, creo que en el Classroom no está todavía el programa de estudio. Yo sé que el profe Francisco suele subir, así es que en cualquier momento se va a estar subiendo este material para que ustedes tengan y puedan ir guiándose también en el estudio leyendo esto, ¿verdad? Este es nuestro programa de estudio, ¿verdad? Se llama Análisis Matemático 2. Como dice acá, es un complemento, una continuación de lo que es Análisis Matemático 1, ¿verdad? Tiene 5 capítulos principales. En la unidad 1 tenemos la parte de series numéricas, que es lo que vamos a empezar a ver. Yo hoy le traje material de introducción más o menos para que ustedes sepan de qué se tratan las series numéricas. Creo que eso no se da o no se da muy profundo en análisis matemático 1, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo lo que son series de términos positivos, serie alternada, ¿verdad? Que es positivo con negativo, que tienen diferentes criterios para evaluar ese tipo de series y también algún criterio para las series alternadas, ¿verdad? Que son la convergencia absoluta y condicional, ¿verdad? Es un capítulo bastante sencillo, ¿verdad? No es muy complicado, pero es muy importante entender su aplicación, ¿verdad? Hay ejercicios de aplicación que vamos a ir viendo después que son muy útiles de entender la parte de series numéricas. La parte de series de funciones, que es la unidad 2, es un complemento de lo que es serie numérica, pero tiene su aplicación no solamente en esta materia, sino también en materias posteriores. Por ejemplo, en análisis matemático 3 van a ir viendo que hay ecuaciones diferenciales que pueden resolverse mediante series de funciones. Entonces, como les dije al principio, si no entendemos lo que son series de funciones, si no interpretamos bien, vamos a trancarnos en la materia sucesiva. Entonces, por más que por ahí ahora parezca un poco fácil, es importante que entiendan bien estas dos primeras unidades que son series numéricas y series de funciones. En serie de funciones vamos a ir viendo serie de potencias, habrá serie de Taylor, de McLaurin, que son temas
que suelen salir en los exámenes, ahora principalmente en los parciales. Estos métodos numéricos suele darse un poco, no mucho, ahora simplemente un pantallazo. Después viene la unidad 3. En la unidad 3 sí estamos viendo ya la parte de cálculo integral, ¿verdad? Donde vemos la aplicación de la integral definida. Ustedes vieron cómo resolver integrales definidas en análisis matemático 1 y en análisis matemático 2. Lo que vamos a estar haciendo es ver cómo se aplica eso, ¿verdad? A cálculo de áreas, a cálculo de volúmenes, ¿verdad? Cuerpos, revoluciones, y cuando tenemos un área o una superficie que rota hacia en el sentido de un eje, entonces vamos a tener un volumen, ¿verdad? Vamos a manejar también nuevamente las coordenadas cartesianas, paramétricas, polares, cómo se realizan cambios de variables en este tipo de ejercicios. Y también la aplicación de integral definida a resoluciones de problemas de física, como dice acá. Ahora vamos a ver cómo se aplica ahora para el cálculo de masa, momento de inercia, centro de masa, centro geométrico, que es algo que se utiliza muchísimo ahora en todo lo que es la ingeniería. Ahora, estas aplicaciones físicas de las integrales definidas. Son integrales, en esta unidad 3 van a estar viendo solamente la aplicación de integral simple a problemas de física. Ahora, más adelante estamos viendo también en el quinto capítulo la aplicación, pero mediante integrales múltiples. En la unidad 4 vienen funciones de varias variables que también tienen mucha aplicación en la ingeniería, ahora la parte de curvas de nivel que se usa mucho en topografía, curvas equipotenciales de un sistema también que se utiliza en la parte electromecánica. Ahora, entonces, para interpretar o para aplicar esos fenómenos de la ingeniería es importante conocer las funciones de varias variables. Ahora vamos viendo entonces derivadas parciales. Derivadas parciales también es algo que se complementa en el análisis matemático 3 cuando vamos viendo ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Derivada de una función compuesta, derivada total, funciones implícitas, el incremento diferencial total. En esta parte de la unidad 4 vamos viviendo mucho la aplicación que tienen en casos concretos, ¿verdad? Como les dije, por ahí análisis 2 es por ahí un poco complejo, un poco largo, pero vamos a ir viendo que en cada unidad que estamos dando, en cada ítem de la unidad, vamos a ver cuál es su aplicación dentro de lo que es la ingeniería, ¿verdad? Entonces, por eso me parece bastante interesante que interpretemos bien lo que son, en este caso, por ejemplo, las funciones de varias variables. Y el último, que se suele dar un poco rápido, porque el cálculo integral de varias variables, complementamos no solamente la aplicación a problemas de física o la aplicación de la integral, sino también las funciones de varias variables, ¿verdad? El trabajar con varias variables nos obliga muchas veces a tener que trabajar con varias integrales. Y acá entra la parte de integral doble, integral triple, cálculo de áreas y volúmenes que ya vieron ustedes, algo creo yo en análisis 1, en la unidad 3 vamos a ver nuevamente, pero acá se hace aplicando integrales dobles, ¿verdad? Y después la parte de integrales triples, donde se conocen nuevas coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas, que tienen su aplicación dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, esta parte, como le dije, se suele dar un poco rápido porque se complementa mucho con las unidades anteriores. Sin embargo, la aplicación de esto es muy importante conocer e interpretar correctamente, ¿verdad? Los cambios de variables también son diferentes. Se utiliza el jacobiano, por ejemplo, que vamos viviendo a medida que vamos avanzando en la materia. Entonces, vamos viviendo también después con eso su aplicación, como les dije, su aplicación a problemas de física, así como existe la posibilidad de calcular la masa, momento de inercia, centro de masa, a través de integrales simples, también se puede hacer ese trabajo con un cálculo de integrales múltiples, ¿verdad? Integrales dobles o integrales triples. Muchas veces, cuando están ya en la etapa final, vamos viendo que hay ejercicios que se pueden resolver de cualquier manera, ¿verdad? Con integrales sencillas o con integrales dobles o triples. Eso va a depender muchas veces de cómo analicemos y de qué datos me está dando el problema para poder interpretar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, básicamente es nuestro programa, ¿verdad? Por lo general, el primer parcial suele entrar hasta la unidad 3 y 4 y 5 entran en el segundo parcial. Eso van a ir fijando siempre con el ingeniero Velázquez, ¿verdad? Porque él es como le digo, el encargado de llevar esta materia,
el cronograma, entonces él va a ir marcándole siempre o aclarándole esas dudas. Yo, como auxiliar, solamente voy a estar para ayudarles en la interpretación de los problemas, ¿verdad? Siempre van a poder consultarme, siéntase libre de consultarme si tienen alguna duda en el ejercicio que por ahí yo muestro. Me llegó a pasar muchas veces que por ahí un ejercicio que mostré que tenía un error de tipeo, entonces no me di cuenta y después aclaré. Siempre que vean esa falla, esa duda, si ustedes me avisan, yo les voy a agradecer mucho, ¿verdad? Como así también cualquier duda que ustedes tengan. No sé si hay una consulta hasta ahora. ¿Entendió más o menos de qué se trata la materia o qué abarca? Bueno, en el Classroom, el Inge ya le alzó algunas bibliografías, ¿verdad? No sabría decirles cuáles, cualquiera de ellas son muy interesantes, son mucho, a mi parecer, son mucho más didácticas que los que nos da la bibliografía del libro, por ejemplo. Anteriormente, ahora se estudiaba básicamente solamente con el Piskunov y el Frank Ayres, ¿verdad? Eh, son libros buenísimos para aplicar, vamos a decir, o para resolver problemas, ¿verdad? Pero para entender la materia, a mi parecer, son libros muy fríos, ¿verdad? Con muy poca didáctica para que nosotros podamos entender a qué se refiere la interpretación del análisis matemático de los fenómenos que va explicando el libro, ¿verdad? En ese caso, estos libros que están acá me parecen mucho más interesantes. El Stewart, ¿verdad? Es un libro más didáctico, que tiene un poco más de ejemplo, tiene varios ejercicios resueltos, ¿verdad? Que para empezar a estudiar, yo comenzaría por este tipo de libros, el Stewart, este cuál era, el Thomas también es muy bueno, ¿verdad? Y este creo que es el Seal. Hay un libro también de Dennis Seal, no sé si es este. No, este es Larson, también Larson es muy bueno. También hay otro libro que voy a ver si les encuentro y les subo al Classroom para que ustedes tengan el libro de Dennis Seal, que se utiliza mucho en el análisis 2, en el análisis 3 también. Que es también bastante didáctico que le va a servir para poder entender la parte teórica y también cómo resolver los ejercicios. Le explica bastante bien en el paso a paso. Entonces, eso básicamente es un pantallazo de lo que sería la materia, ¿verdad? Eh, Olvidé grabar. Igual eso es lo que estaba diciendo, era nada más que un pantallazo de lo que es nuestra materia. Eh, Como nuestra clase es virtual, yo llamo lista acá. Allí yo pasé lista y con esta aplicación que yo tengo acá, yo ya tengo registrada la asistencia de usted. No sé cómo va a ser el tema. El año pasado, al menos la asistencia ya era obligatoria en las clases virtuales, ¿verdad? Pero ahora como conmigo vamos a estar viendo virtual y con los otros profes van a estar viendo presencial. Eso es algo que vamos a ir organizando también con el ingeniero Francisco. Bueno, em, como les dije, yo les traje una introducción. Yo tengo preparado ejercicios, solamente ejercicios para dar con ustedes, no la parte teórica. Entonces, como es nuestra primera clase, como es nuestra primera clase, no sé, le preparé acá una introducción, como ustedes ven, es muy breve para que ustedes sepan ya más o menos de qué se tratan las series numéricas que van a empezar a ver mañana de mañana, seguro. Entonces, como vieron en la unidad uno se ven las series numéricas. Es la unidad más sencilla que tenemos en esta materia, ¿verdad? Una serie, como dice acá, es una suma infinita o la suma de una sucesión, ¿verdad? Acá es muy importante que ustedes puedan no confundir lo que es una serie de lo que es una sucesión, ¿verdad? Creo que nosotros no llegamos a ver ejercicios de sucesión, ¿sí? Hay también ejercicios de sucesión que se van haciendo, pero nosotros
Pero nosotros en esta materia vamos a estar viendo lo que son exclusivamente series, ¿verdad? Está difícil dar otra clase así, parece, de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido es importante identificar lo que es serie y sucesión. Sucesión son, vamos a decir, un grupo de números, ¿verdad? Que responden a un cierto criterio, ¿verdad? Son un grupo o una serie de números. No quiero decir la palabra serie porque sería otra cosa, ¿verdad? Vamos a decir un grupo de números. Y serie es la suma de esa sucesión. Justamente lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, traten de no confundir serie con sucesión porque muchas veces el problema nos va a dar toda una sucesión y muchas veces malinterpretamos que esa ya es la serie. Entonces, identifiquemos siempre que serie es la suma de esa sucesión, por eso está indicado acá con el operador suma, ¿verdad? Que va desde n igual a 1, esto también puede ir cambiando, ¿verdad? Hasta el infinito, ¿verdad? N igual a infinito, de este término que nosotros generalmente le llamamos el enésimo término, ¿verdad? Que es el término de la serie que se va a ir sumando eh, en nuestra serie, ¿verdad? Por ahora va a ser una serie numérica, pero cuando veamos serie de funciones, en la unidad 2, esto va a ser obviamente una función de X, una función de T, eso ya va a depender del tipo de serie, ¿verdad? Pero va a ser en ese caso una función. Entonces esa es la primera identificación que tienen que tener ustedes cuando están trabajando en esta unidad, ¿verdad? Interpretar, identificar ahora qué es serie y qué es una sucesión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta serie, con esta sucesión? Nosotros lo que vamos a ver es que esta serie puede ser convergente, puede ser divergente o oscilante. Nosotros en esta materia vamos a estar evaluando nada más que si la serie es convergente o si la serie es divergente. ¿Cuándo es convergente? Cuando al evaluar esta suma, ¿verdad? Tiende a un número real. Es decir, a medida que vamos aumentando los términos de la sucesión y vamos sumando esos términos, ese valor va tendiendo a un número real, un número n, ¿verdad? ¿Cuándo es divergente? Cuando ocurre lo contrario, ¿verdad? Cuando no tiene un número real, sino que se va al infinito, ¿verdad? Entonces, en ese caso va a diverger la serie y no va a poder encontrar un valor de esa sumatoria, no va a tener un resultado, vamos a decir, esa sumatoria de esa serie. Oscilante es un caso particular, ¿verdad? Como su nombre le dice, es cuando, dependiendo de hasta dónde yo tome mi serie, o sea, es decir, de n igual a 1 hasta qué valor de n, dentro del infinito, yo tome, esa serie puede ser convergente, después puede ser divergente, ¿verdad? Es un caso, como le dije, particular que nosotros en esta materia no vamos a ver, nosotros solamente vamos a estar estudiando series convergentes o divergentes, ¿verdad? Oscilante no es algo que nosotros vamos a ir aplicando en este caso. Una acotación es, ¿verdad?, que cuando la serie es una suma infinita de términos positivos, ¿verdad?, del mismo signo, la serie tiene que ser o convergente o divergente, ¿verdad? No puede ser ambas, es decir, no puede ser oscilante, ¿verdad? Es una cosa que, pues, un dato que por ahí nos sirve para cuando estamos trabajando, estamos resolviendo una serie y por algún motivo nos está saliendo, dependiendo hasta dónde yo tome, me está saliendo que es convergente, después está saliendo que es divergente, es decir, me está saliendo una serie oscilante, eso es posiblemente un error que yo estoy cometiendo, eso no puede ser posible. Entonces nosotros solamente vamos a estudiar que la serie va a ser o convergente o divergente. Le pongo este oscilante nada más que para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, como nosotros queremos saber si la serie es convergente o divergente, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos cuando tenemos una serie numérica o una serie de funciones es entender o evaluar si esta serie es convergente o no, ¿verdad? Es decir, hacemos una evaluación de convergencia de la serie numérica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ese tiene un procedimiento bastante sencillo, ¿verdad? Generalmente comenzamos por evaluar la condición necesaria de convergencia, ¿verdad? Cuando tenemos una serie, primero vemos si esa serie es convergente o divergente, pero eso no sirve nada más que como dato, ¿verdad? Si la serie tiene, claro, si es una serie que estamos evaluando un operador diferente, una transformada en Laplace, una integral o lo que sea, y queremos saber a través de una serie si esa serie converge o diverge, lo que estamos buscando es saber si vamos a poder encontrar la solución de ese problema que estamos resolviendo, ¿verdad? Entonces, el primer paso puede ser
estudiar la condición necesaria de convergencia. ¿Y cómo obtenemos eso? Evaluando, ¿verdad?, si esta serie es convergente, como cualquier operador, como el operador integral, en este caso el operador sumatoria. Eso se conoce evaluando el límite, ¿verdad? Evaluando el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término, que puede ser cualquier valor que estamos, puede ser una fracción, puede ser cualquier tipo de valor numérico que esté indicado como el enésimo término. Si el valor de ese límite es igual a 0, entonces decimos que la serie es convergente. ¿Y qué hacemos ahí? Cuando nosotros vemos si es convergente o divergente, a partir de ahí tenemos varios criterios de convergencia para evaluar si efectivamente esa serie es convergente. Entonces, esta es una condición necesaria de convergencia, pero no es suficiente, ¿verdad? Es solamente necesaria. Entonces, al no ser suficiente, nosotros necesitamos evaluar esa misma serie con cualquiera de estos criterios que van a ir viendo en la parte teórica, para determinar si esa serie es efectivamente convergente, es decir, se puede resolver, si podemos encontrar el valor de la sumatoria, o si es divergente, y obviamente no vamos a poder encontrar un valor de esa sumatoria. Existen varios criterios de convergencia. Nosotros en nuestro programa tenemos solamente estos 4 criterios, ¿verdad? El criterio de Cauchy, el criterio de Allenberg, el criterio de comparación y el criterio integral. Entonces, en esta materia, nosotros vamos a estar aplicando cualquiera de estos criterios de convergencia para evaluar la convergencia. Como les dije, cuando estudiamos series numéricas o series de funciones, lo que estamos buscando, o lo que queremos hacer, lo que queremos resolver, es encontrar si la serie converge o diverge. Esa es nuestra meta, o ese es nuestro objetivo cuando tenemos enfrente de nosotros una serie que nos están pidiendo que resolvamos, encontrar la convergencia o divergencia de esa serie. Entonces, como les dije, el primer paso era aplicar la condición necesaria, que no es suficiente. Por lo tanto, una vez que evaluamos la convergencia, vemos qué criterio queremos aplicar para encontrar si efectivamente esa serie converge o si en definitiva se está produciendo una divergencia en la serie. Entonces, el primer criterio... Les voy a mostrar desde acá. El primer criterio es el criterio de Cauchy, ¿verdad? Que me dice que yo tengo que evaluar el enésimo término, ¿verdad?, aplicando la raíz enésima. Entonces, si yo a ese valor del enésimo término que yo tengo, le aplico la raíz enésima, ¿verdad?, yo evalúo eso, y si ese valor es menor a 1, entonces la serie que tiene el enésimo término converge. ¿Está bien? Ese es el criterio, se llama criterio de Cauchy. Es entonces nada más que si yo tengo esta serie que está acá, o esta serie que está acá, ¿verdad?, yo tengo que apartar el enésimo término, aplicarle la raíz enésima, ¿verdad?, y aplicarle el límite a ese valor cuando n tiende a infinito y ver qué valor me da. Si ese valor me da un valor menor a 1, entonces esa serie converge. Si el valor es mayor a 1, entonces diverge. Y si es diferente, es decir, si es infinito o algo así, o indeterminado, entonces eso significa que yo, por el criterio de Cauchy, yo no puedo determinar la convergencia de esa serie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no puedo determinar la convergencia de la serie por el criterio de Cauchy? Tengo que elegir cualquiera de los otros 3 criterios para poder evaluar efectivamente la convergencia. Si yo con la condición necesaria de convergencia determino que es convergente, y al aplicar el criterio de Cauchy determino que es convergente, no hace falta más que yo aplique ningún otro criterio, y yo con eso ya aplico la condición necesaria y la condición suficiente por el criterio de Cauchy para decir que esa serie que estoy evaluando es convergente. Repito, como les dije, el objetivo principal es determinar si la serie converge o diverge. Otro criterio es el criterio de Allenberg. Como ustedes están viendo, lo que nosotros hacemos es evaluar el límite del enésimo término bajo una cierta condición. En el criterio de Cauchy, esa cierta condición era aplicar la raíz enésima. En el criterio de Allenberg, yo tengo que entresacar el enésimo término, utilizar como denominador y utilizar como numerador el enésimo más un término, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si mi enésimo término es e elevado a la n,
Entonces, acá el límite que yo tengo que evaluar es e elevado a la n más 1 sobre e elevado a la n, ¿verdad? Entonces, aplicando el límite, evaluando el valor, si me sale menor a 1, nuevamente yo digo que es una serie que converge, si me sale mayor a 1, diverge, y si me sale diferente de esos valores, entonces es un indeterminado, entonces no puedo sacar un valor, una evaluación de convergencia, en ese caso a través del criterio de Allenberg. El criterio de comparación me dice, ¿verdad? Si yo tengo el enésimo término nuevamente, entresaco y comparo con algún término que yo conozca, vamos a ir viendo más adelante que hay términos que son así como funciones elementales, donde yo sé que esa función elemental, por ejemplo, converge, ¿verdad? O diverge. Entonces, si yo conozco esos términos elementales, una serie numérica que converge, está en la serie geométrica, la serie P, ¿verdad? Cuando yo conozco esa serie y yo, ese término de esa serie, y yo comparo con la serie, con el enésimo término de la serie que yo estoy evaluando, si se da esta condición, es decir, si es menor o igual a ese valor, y si esa serie converge del término con el que yo estoy comparando, entonces yo puedo decir también que mi serie converge. Entonces, eso se llama criterio de comparación. Yo comparo el enésimo término de la serie que yo estoy evaluando con el enésimo término de una serie cualquiera que yo conozco, que yo sé, que yo demostré anteriormente o que está demostrado en la bibliografía, que, por ejemplo, converge. Entonces, en ese caso, yo comparando, y si se da esta comparación, que es que sea menor o igual, entonces ahí existe esa comparación o esa igualdad de que podemos decir también que converge esa serie, ¿verdad? Y por último está el criterio de la integral, ¿verdad? Que me dice que si yo a mi enésimo término, acá dice K porque este tipo saqué de otro libro, pero yo puedo usar A índice sub K, A sub índice sub N o cualquier valor, eso es indiferente. Ustedes ya en el análisis matemático tienen que saber que esos son nada más que nomenclatura que ustedes pueden ir aplicando. Si ustedes estudian o en todas las clases estamos dando el enésimo término es igual a sobre N, perdón, A sub N, y en el examen les sale a sub alfa o alfa sub K, por ejemplo, ustedes tienen que saber que eso es lo mismo, es equivalente a nada más que una nomenclatura que se le da para hacer el análisis matemático. Entonces, el criterio integral que me dice es, si yo tengo una función f de k igual a sub k, o a sub n, y f de n acá, ¿verdad? Para todo k mayor o igual a 1, y si yo evalúo, ¿verdad? Acá tengo una integral impropia de 1 hasta infinito de la función f de x, y evalúo esa integral impropia, ustedes ya saben, la integral impropia se evalúa a través del límite nuevamente, y si la evaluación del límite de esa integral impropia converge, entonces yo puedo decir que la ecuación, perdón, que la serie numérica que tiene el enésimo término de sub a también converge. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros vamos a ir haciendo básicamente cuando estudiamos series numéricas. Mi idea hoy no es que ustedes entiendan lo que son series numéricas. Esto que está acá, el ingeniero Velázquez le va a explicar, hay una demostración para entender cómo se aplica el criterio de Cauchy o cómo el criterio de Cauchy llega a que esta condición me permite conocer la convergencia, lo mismo con de Allenberg, lo mismo con comparación, lo mismo con integral. Existe todo un desarrollo teórico para llegar a esto que está acá. Yo les muestro esto que básicamente es esto lo que nosotros vamos a hacer. Esto sería como un resumen de lo que nosotros tenemos que tener cuando queremos resolver series numéricas y poder encontrar la convergencia de esa serie, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es, cuando tenemos cualquier serie numérica, ¿verdad? Una serie numérica está expresada de esta forma, con el operador sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, del enésimo término, que puede ser cualquier término que vamos a ir viendo más adelante en los ejemplos. El primer paso va a ser evaluar la convergencia de esa serie numérica. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando la condición necesaria, que es aplicando el límite. El límite cuando n tiene infinito, de a a la n tiene que ser igual a 0. Si esto se cumple, entonces la serie es convergente. Si esto no se cumple, entonces nosotros ya sabemos que la serie es divergente. Como les dije, nosotros solamente estamos evaluando si la serie es o convergente o divergente, ¿verdad?
Entonces, una vez que se cumple la condición necesaria, tenemos que ver la condición suficiente y para eso tenemos que elegir uno de los 4 criterios que están acá. Y el criterio voy a elegir yo, o sea, cuál me conviene elegir y va a depender de cada caso, va a depender de la serie que tengamos acá. Si yo tengo acá, por ejemplo, una serie numérica que, por ejemplo, está elevada a la n o está elevado a un índice que puede ser n sobre 1 o n al cuadrado, que de alguna forma yo puedo reordenar esa serie numérica para que me quede elevado a la n. Entonces, obviamente, yo puedo aplicar el criterio el criterio de Cauchy y me va a ser muy práctico aplicar el criterio de Cauchy en esos casos para encontrar la convergencia de la serie. Por ahí puede tener otra estructura nuestro enésimo término que me va a convenir aplicar el de Allenberg y así sucesivamente con el criterio de comparación y el criterio de integral. Entonces, yo no le puedo decir cuál método o cuál criterio es el mejor cuando yo quiero evaluar la condición suficiente de convergencia de una serie. Va a depender de cada caso, pero sí, con la práctica ustedes ya, dependiendo de la estructura que tenga el enésimo término, van a darse cuenta que por ahí es más conveniente hacer uno u otro método, ¿verdad? A modo de ejemplo, ahora en la tercera mesa del examen de análisis matemático 2 que se tomó ahora en febrero, ¿verdad? Por ejemplo, salió un ejercicio, una serie numérica, ¿verdad? No, era una serie numérica, creo, ¿verdad? Y, por ejemplo, esa serie numérica se podía resolver el criterio de convergencia por cualquier criterio. Nosotros lo vamos a resolver cuando yo le muestre ejercicios. Yo le voy a mostrar que un mismo ejercicio podemos aplicar los 4 criterios de convergencia. Los 4 criterios de convergencia no necesariamente me van a decir que converge o diverge, posiblemente 1 o 2 o 3 de ellos me dé como indeterminado. Entonces, el ejemplo que estoy dando es el examen final de tercera mesa de análisis, donde, por ejemplo, se resolvía de manera muy fácil y directa si aplicaban el criterio de Cauchy. Por ahí muchos compañeros, muchos alumnos estaban probando por el criterio de Allenberg, el criterio de comparación. Algunos no recordaban cómo se aplica este cuadro que está acá, no recordaban, entonces no sabían cómo aplicar el criterio de Cauchy, por ejemplo. En ese caso, el problema se resolvía de manera directa y rápida si aplicaban este ejercicio. Entonces, este criterio. Entonces, cada ejercicio va a ser diferente y van a tener que ir aplicando el criterio que sea más conveniente, ¿verdad? ¿Qué pasa si por ahí yo aplico la condición necesaria y después yo me siento más cómodo aplicando el criterio de comparación o el que más entiendo y aplico el criterio de comparación, o yo creo que es mucho más conveniente evaluar la convergencia a través del criterio de comparación? Entonces, ¿qué va a pasar si yo aplico el criterio de comparación y me sale un indeterminado? Es decir, no me sale ninguna de las condiciones que me permitan conocer si converge o diverge. En este caso, va a ser una muy mala suerte, ¿verdad? Van a tener que buscar el siguiente criterio, ¿verdad? El criterio de Allenberg o Cauchy o integral, y les puede pasar inclusive, le voy a mostrar un ejemplo después en el siguiente, les puede pasar inclusive que ustedes evalúen la condición suficiente, apliquen el criterio de comparación, les salga indeterminado, apliquen el de Allenberg, les salga indeterminado, y al aplicar Cauchy recién les salga que converge. Entonces ahí recién ustedes pueden tener la certeza de que converge la serie. Y bueno, les digo que una mala suerte, por ejemplo, principalmente en el sentido de un examen, donde sabemos que tenemos un tiempo determinado para resolver varios temas, entonces lo ideal sería que nosotros encontremos el camino de convergencia de manera directa, es decir, aplicamos la condición necesaria y después ya directamente aplicando un criterio adecuado, ya encontremos la convergencia definitiva y cerremos ahí el ejercicio y el cálculo. O sea, no sé si muchas veces, pero algunas veces nos pasa eso, algunas veces pasa lo contrario, sino que evaluamos un criterio y me salía indeterminado, entonces yo tengo que ir viendo otros nuevos criterios y perder lastimosamente tiempo en evaluar y encontrar efectivamente si la serie converge o diverge. Son cosas que pasan, posiblemente les pase, ojalá que no, ¿verdad? Porque es una pérdida de tiempo en ese caso, pero es parte del análisis, ¿verdad?, que tenemos que ir haciendo. Entonces, en la clase de hoy lo que yo quería, si es que podían, era entender cómo se encara el análisis de una serie numérica. Esto después, como se desarrolla la teoría, ustedes van a ir viendo punto por punto, van a reforzar con las clases prácticas que yo le voy a ir dando,
Después se evalúa inclusive en la parte de series de funciones, por ejemplo, van a ir viendo que no solamente se evalúa la convergencia, sino también el rango de convergencia, ¿verdad? Porque queremos saber de dónde hasta dónde converge esa serie, ¿verdad? Pero, como le dije también, esta es la primera parte de la materia, es la parte más fácil, más sencilla, y es importante que ustedes ya sepan qué hacer o entiendan qué es lo que nosotros queremos hacer cuando tenemos un ejercicio de serie numérica que queremos resolver. Bueno, no sé si hablé muy rápido, se entendió todo, quedó una duda. Posiblemente hayan muchas dudas, ¿verdad? Como les dije, la idea no es que ustedes hoy entiendan ya lo que es esta primera unidad. Eh, es nada más que para no perder la clase de hoy, para que ustedes puedan entender lo que va a ser posiblemente la clase de mañana, ¿verdad? Pero si tienen una duda de lo que es esta clase o de lo que va a ser la materia o nuestras clases, estoy abierto a que me pregunten. Generalmente no me preguntan, ¿verdad? Lastimosamente no me preguntan. Pero no tengan problema de preguntarme, les dejo acá mi correo en el chat. Para que me pregunten cualquier duda que tengan, ¿verdad? A lo largo del semestre. Lo que están mandando puntos, creo que mandan por el tema de la asistencia. Yo llamé a la asistencia, voy a llamarme otra vez. Yo tengo acá una aplicación con la que llamo a la asistencia, entonces no hace falta que, que hagan eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún plagio? Dos parciales vamos a tener y yo creo que sí, como les dije, como yo soy auxiliar de la cátedra, ¿verdad? Cualquier decisión en cuanto a parciales, trabajos prácticos, creo que tienen también trabajos prácticos analizados, van a tener que consultar con el ingeniero Francisco Velázquez. Creo que ya le conocen a él. Eh, o sea, él es el que le va a dar la respuesta más directa y más apropiada en cuanto a ese tipo de dudas, ¿verdad? Generalmente son dos parciales, generalmente hay algunos trabajos prácticos que tienen un porcentaje para conseguir PP, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene? Eso generalmente se dialoga con el ingeniero Francisco para ver qué peso se le va a dar al trabajo práctico. Ya le dije más o menos hasta dónde suele entrar, generalmente la unidad 1, 2 y 3 suele entrar para el primer parcial y la unidad 4 y 5 para el segundo, pero eso es dependiendo del ritmo con el que estemos avanzando. Para los que entraron tarde, también les repito que conmigo vamos a estar viendo solamente la parte práctica. La parte teórica lleva el ingeniero Francisco y el ritmo con el que estemos avanzando va a depender obviamente de la parte práctica, del desarrollo de la parte teórica. ¿Verdad? Hoy obviamente no podía empezar a darle ejercicio, resolución por el criterio de Cauchy, por el criterio de comparación, ya que ustedes no manejan todavía esa parte, van a tener recién a partir de mañana a la mañana, pero a partir del jueves que viene ya vamos a estar resolviendo ejercicios y obviamente espero ahí que si tienen alguna duda de algo me vayan preguntando. Esta primera parte no es muy complicada como me dije, eh, creo que es normal que por ahí no haya tantas dudas, pero si tienen dudas, pregunten que vamos a ir aclarando. Yo no tengo problema de repetir una clase, por ahí si ustedes no entendieron algo, necesitan una clase extra, podemos coordinar, ¿verdad? Siempre coordinando porque también tengo el tiempo ocupado por cuestiones laborales, pero siempre que coordinemos podemos reforzar cualquier cosa que ustedes, cualquier tema que ustedes tengan, ¿verdad? Nos vemos el jueves que viene a esta misma hora, a las 4:10, para seguir desarrollando las clases. El horario, como les dije al empezar, para los que entraron tarde, vamos a ir fijando y organizando a medida que vayamos avanzando, ¿verdad? Porque conmigo vamos a ir teniendo clases virtuales en todo el semestre y con los otros ingenieros van a tener clases presenciales. Entonces, para no entorpecer, por ahí si algunos están en la universidad, los jueves a esta hora, obviamente vamos a tener que ir viendo en qué día y en qué horario podemos acomodar en estas por lo menos 2 horitas que vamos a estar teniendo para ver la parte de desarrollo de ejercicio. ¿Está bien? Bueno,
De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, terminamos por ahí y nos encontramos el jueves que viene. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Dale, dale, nos vemos. Chao, chao.